Vamos a ver hoy un pasaje que es realmente magnífico, porque vamos a aprender de él muchísimo. Es el episodio en Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. El Señor había estado celebrando el Pesaj, la Pascua judía. Celebró el vino, la copa del vino, lo que nosotros conocemos como la copa de la Santa Cena. Después de eso se canta el fin del Jalel, que es una serie de salmos que van uno detrás del otro. Y el Salmo 118 es el último que se canta. Hicieron eso y salieron hacia el huerto de los olivos, a un lugar que se llama Getsemaní. Ustedes pueden ver ahí en esa figura esa piedra enorme, redonda, que es la que pasa por arriba de las aceitunas y provoca que las aceitunas larguen su aceite, el aceite de oliva, como lo conocemos. El nombre de esa piedra es Getsemaní, porque es una palabra compuesta, Gaz, presión, y la raíz SMN en hebreo significa aceite. Entonces es la presión que produce aceite, es el peso de la piedra que produce el aceite. Y tiene que ver con la experiencia que va a tener el Señor Jesús, donde un enorme peso del pecado del mundo va a exprimir de él todo su jugo, todo su aceite. El aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Es una cuestión simbólica. Cristo está a punto de pasar por el momento por donde va a tener que darlo todo. Y esto le genera una enorme presión sobre él mismo. Entonces, aquí podemos ver una vista aérea de la ciudad de Jerusalén, donde vamos a ver en este lugar que les estoy señalando al templo. Esta es la ciudad vieja de Jerusalén. Acá pueden ver las murallas de Jerusalén. Acá hoy en día, por supuesto, está la piedra de la roca de los musulmanes, pero aquí era donde estaba el templo. Y entonces en ese lugar está el templo, y en este lugar enfrente es donde está el huerto de los olivos. En el medio, acá que estoy señalando, es el valle del Ginón, del cual surge la palabra Gehenna, que se traduce como infierno. Era el basurero de Jerusalén. Allí se tiraban todos los desperdicios, donde se les prendía fuego, estaba lleno de moscas, mal olor, era un lugar tremendo. Cuando Jesús se refiere al Gehenna, está hablando específicamente del basurero, de donde se tira lo que no sirve. Y del otro lado entonces está este huerto de los olivos, que es un gran territorio, que tenía pequeñas parcelas que pertenecían a la gente adinerada, y había una extraña ley dentro de la ciudad de Jerusalén que no podía ser contaminada con el estiércol de las huertas. Entonces no se podía ir a cualquier lugar de acá. Seguramente el Señor tenía algún conocido que era poseedor de alguno de estos jardines, que estaba mucho más cuidado, donde podía pasar largas horas en oración, y seguramente lo hacía siempre. Por eso es que Judas con la turba lo puede encontrar, porque sabía dónde se iba a refugiar. Aquí podemos ver algunos de estos olivos el día de hoy, que probablemente tengan miles de años y quizá fueron testigos presenciales de la oración del Señor. Entonces el pasaje comienza así. Dice: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Salieron de la ciudad, cruzaron, entró en el huerto, y él le dice al grueso de los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Los dejó en la puerta, los dejó lejos. Ellos no podían ver lo que el Señor iba a hacer. Y lo invita a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, y empezó a sentirse muy, pero muy triste.
¿Qué significa esto? Significa que el Señor llevó a estos 3 discípulos a 2 experiencias. Una fue el monte de la transfiguración, allí donde fue el pico de su experiencia humana, la cima del monte más alto espiritualmente escalado. Y ahora los lleva nuevamente como testigos del valle más profundo de su experiencia humana, que va a ser Getsemaní como preparación para su muerte por crucifixión. El Señor sabía lo que venía por delante. Entonces lleva a estos 3 discípulos para que oren por él, porque eran los 3 que iban a continuar la tarea del Señor Jesús una vez que el Señor Jesús hubiese muerto. Había estado preparando a todos y había preparado al liderazgo de este grupo de discípulos, y estos eran Pedro, Juan y Santiago. Y dice, empezó a sentirse muy, pero muy triste. Era una carga enorme. Él sentía lo que iba a hacer. No era solamente una cosa simbólica. El peso realmente del pecado del mundo iba a estar arriba de él permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que dice luego? Le dice a estos 3, estoy muy triste, siento que voy a morir, quédense aquí, no se duerman. Y se apartó, dice otro de los evangelios, se apartó más o menos a un tiro de piedra. 40 metros, 30, 50. Y se fue a orar solo y los dejó a los 3 acá. Ahora estos 3 iban a tener la responsabilidad más grande. Entonces él sabía que si bien Jesús era el principal candidato a ser perturbado a través de su muerte y lo que venía de cruz, también estos discípulos iban a ser atacados por ser los líderes del grupo de discípulos que deberían continuar con la tarea del Señor. Entonces les dice, quédense aquí, no se duerman. Y acuérdense que venían de la comida de Pascuas, una comida que normalmente duraba 2, 3 horas. Realmente eran largas experiencias de comer, y era una de las pocas veces en que se tomaba vino. Así que el sueño que tenían todos era tremendo, producido básicamente por lo mucho que habían comido. Es lo que muchos sufren para las fiestas, porque se come de más, se bebe de más y es casi imposible en un momento mantenerse despierto. Pero ellos 3 le dicen, manténganse despiertos, porque tienen que estarlo, porque van a ser probados, van a ser de alguna manera testeados por Satanás, que es básicamente el que los iba a atacar a todos. ¿Cómo continuó este relato? Continúa así. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Habíamos dicho que se había separado unos 40 metros, y entonces le dice el Señor Jesús, papá, ustedes lo van a tener en las versiones más conservadoras, dice Abba, Padre. En realidad Abba es una expresión del arameico y del hebreo que significa papito, es un coloquial. Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, aquí esto trae una cantidad de cosas a la mente. No es simplemente el Abba Padre, si fuera posible no me dejes sufrir. El Señor Jesús sabía que esto iba a ocurrir desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que este era un plan preparado por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, ¿y entonces por qué le plantea esto si él sabe que esto no va a ocurrir? Porque él sabía todas las cosas. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento?
Eh, pero finaliza esta frase con el que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. La vamos a analizar después. Pero empecemos con la primera parte. Y ahí hay algo que quizá tengamos que recordar. En Lucas 22, cuando se relata el mismo pasaje sobre la Getsemaní, dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es una cosa que médicamente la conocemos. Cuando hay episodios de enorme angustia, con enorme presión psíquica, emocional, física, se pueden romper vasos, venas de la frente, de la cara, y pueden sangrar. Probablemente ustedes hayan visto cuando ante grandes descargas emocionales aparecen hemorragias en el blanco de los ojos. Es esta profunda tristeza y emoción que genera respuestas físicas. Y acá era lo que estaba ocurriendo. El Señor, al ser presionado por la piedra del Getsemaní, para que dé su jugo, para que dé su aceite, empieza ya a dar su sangre. Eran como el sudor estaba mezclado con gotas de sangre por la enorme presión psicológica, emocional que estaba sufriendo hasta ese momento. Pero volvamos a ese texto. A papá, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. ¿Qué quiere decir? ¿En qué más podemos sacarle a esto? A mí me hace acordar un pasaje. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios le dice que tiene que ofrecer a su hijo? Esta era la costumbre de todos los pueblos en aquella época. Ofrecían a sus primogénitos para obtener el favor de sus dioses. Entonces Dios lo hace pasar a Abraham por la misma prueba, diciendo, a ver, ¿sos capaz de darme a tu hijo? Muchas veces yo me lo he planteado a mí mismo, sobre todo en mis principios de vida cristiana. Yo veía esto y digo, yo no ofrecería a mi hija, que fue mi primogénita. Pasar por esto es demasiado. La verdad que Abraham tuvo que tener un coraje a prueba absolutamente de todo. Pero nunca nos damos cuenta que el que también tuvo que tener coraje fue Isaac, porque Isaac fue el que se dejó atar en el altar por el padre. Isaac sabía lo que se iba a hacer. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo y tendrás una descendencia enorme. Y ahora le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Póngase en el lugar de Abraham y uno dice, pero si me dijiste que me ibas a dar descendiente, ¿cómo yo voy a matar a esto? Algo debes tener planeado, Señor, porque si no, no tiene coherencia lo que me estás pidiendo. Algo diferente tiene que ser. Este mismo episodio donde el padre le pide a Abraham, dame a tu hijo, y Abraham está dispuesto a dárselo, y el hijo está dispuesto a hacer el holocausto. Este es el pasaje que está conectado una vez más con este versículo 36 que estamos analizando. Imagínenselo a Jesús reaccionando como reaccionó Isaac. Abba, papito, padre, si fuera posible no me dejes sufrir. Para ti todo es posible, vos sos el padre, vos sos el que va a tomar la decisión. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Así como Isaac es probable que se lo haya dicho a Abraham, es ahora el Hijo, Jesús, que le pide al Padre. Pero el Padre, nuestro Padre, Dios, sabe que este sacrificio es necesario. Que en aquella oportunidad apareció un cordero que fue el que finalmente fue ofrecido en lugar de Isaac. Pero ahora no hay lugar para sustituciones. Ahora el Cordero de Dios tiene que ser sacrificado, tiene que ser entregado para la salvación de todos nosotros. Y ese Cordero, así como Isaac
se daba cuenta y se sometió voluntariamente a ser colocado sobre el altar para ser sacrificado, de la misma manera ahora Jesús se está ofreciendo para ser colgado en el altar de la cruz, para ser sacrificado. Pero lo importante aquí es esa frase del Señor Jesús: pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y es la frase que debiera quedarnos como enseñanza de este pasaje. Porque ¿cuántas veces le pedimos al Señor: Señor, estoy pasando por esta enfermedad, me quedé sin trabajo, mi familia tiene este problema? Tantas cosas que llevamos al Señor en oración. Y al Señor le decimos: Padre, papá, sos mi amigo, me dijiste que eras mi amigo, y estoy pasando por esto. Señor, no me dejes sufrir. Para vos todo es posible. Líbrame de este sufrimiento. Pero muchas veces nos quedamos ahí en la oración. Pero la oración correcta es completarla como lo hizo Jesús. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque vos sabés mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Y esto es justamente quizá uno de los centros del mensaje que estamos tratando de traer. Entonces, allí es donde recordamos a este pasaje de Abraham y de Isaac. Déjenme recordarlo con un poco más de detalles y vamos a verlo nuevamente. Esto es lo que dice la palabra en Génesis 22. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y la tradición y la geografía nos dicen que el lugar de la tierra de Moriah y el monte donde lo iba a sacrificar es exactamente el monte Calvario, donde después muere Jesús. Es decir, antes habían sido una especie de símbolo de lo que ocurriría 2000 años más tarde. Pero acá lo lleva a su hija. Entonces, ¿qué le dice a sus siervos? Quédense aquí con el burro. Lo mismo que le dice el Señor Jesús al grueso de sus discípulos. Quédense aquí. Le dice Abraham a sus siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Observen esto. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Es lo que hace Jesús. Los deja atrás y sigue con el Padre, con el cual va a hablar y va a tener ese diálogo que estamos diciendo. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Y así es como se adentra Jesús un poco más en el huerto para hablar a solas con el Padre. Y dice: allí adoraremos. ¿Vieron? Hoy en día la mentalidad es: vamos a adorar al Señor, y eso significa música. Ni en Abraham e Isaac hubo música, ni en Jesús y el Padre hubo música. Porque adorar es muchísimo más que cantar, es muchísimo más que hacer música. Adorar es también leer la Biblia, recordar pasajes de la Biblia, es orar, es la actitud humilde del corazón aunque no se abra la boca, aunque simplemente sea una actitud de sumisión ante Dios. Adorar es muchísimo más de lo que nosotros hemos reducido el alcance de la palabra. Hemos desvalorizado lo que significa adorar. Yo puedo adorar aún en mi trabajo secular cuando estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy adorando a Dios porque estoy sirviendo a Dios. Allí adoraremos, dice el Padre y el Hijo. Es decir, se establecerá la relación de amor y de adoración entre Padre e Hijo. Y dice: y volveremos enseguida. Abraham le dice a sus siervos: Padre e Hijo volveremos. Es decir, ya el Padre tenía en mente: acá algo Dios va a hacer para que mi Hijo no sea sacrificado
y para que mi hijo vuelva. Y volveremos enseguida. Y sabemos que esa noche fue prendido el Señor Jesús, sacrificado al día siguiente, y al tercer día volvieron. Y mientras tanto estuvieron haciendo un montón de cosas. El sábado santo y el domingo volvieron. Hay toda una relación entre estos pasajes. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y le colocó la leña encima, porque los sacrificios se hacían por incendiar estos focos. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Aquí es donde yo les digo, Isaac lo aceptó pasivamente, no dijo nada, no reaccionó, no se asustó y se dejó atar. Y estaba ahí y lo vio al padre tomar el cuchillo para matar a su hijo, porque era parte de la ceremonia. Dios se lo había pedido. Todos los demás paganos lo hacían sin protestar. ¿Cómo no lo iba a hacer también Abraham? La diferencia está en que el Dios de Abraham no era el Dios de la gente que rodeaba a Abraham. Era un Dios misericordioso que tenía otras características. Y entonces es interesante que en Génesis 22, fíjense que Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. El Señor proveerá. Hasta el día de hoy, dice la gente, todavía usa ese nombre como proverbio. Yahvé Jireh o Adonai Jireh, que sería la forma de pronunciarlo, porque ellos no pueden pronunciar la palabra Jehová por respeto a Dios. En el monte del Señor será provisto. Esto es lo que significa el proverbio. Es decir, que durante 2000 años la gente conocía ese monte donde muere Jesús por crucifixión como el monte del Señor. En el monte del Señor será provisto, porque el Señor proveerá. 2000 años antes, el Señor dijo, sobre este monte yo proveeré la salvación. Y voy a sacrificar a mi hijo. No voy a poner un sustituto de mi hijo, como tuvo que hacer Abraham con Isaac. Yo voy a poner a mi hijo, y ese hijo mío va a ser el sustituto de cada uno de aquellos que crea en él. Es decir, no fue una sustitución gratuita, fue una sustitución generada con mucho dolor, con mucho esfuerzo, con mucho drama detrás. Allí entonces es donde Jesús regresa, donde estaban los 3 discípulos, no los otros que estaban en la puerta, a estos 3, y estaban durmiendo. El vino y la comida eran demasiado pesados, y además no entendían nada de lo que estaba pasando, como no lo entendieron después tampoco. Entonces le dice el Señor a Pedro, Simón, te has quedado dormido. Fíjense que no le dice Pedro, te has quedado dormido. Ya hacía un tiempito que lo venía llamando Pedro, lo vuelve a llamar Simón. Simón, el anterior, el que hacía un poquitito nomás, le había dicho, Señor, yo puedo y yo te voy a defender, y el que proclamaba lealtad no se pudo quedar despierto 1 hora orando. Entonces le dice, Simón, te quedaste dormido, no pudiste quedarte despierto ni 1 hora. Y entonces les dice a los 3, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ellos no tenían idea de que la prueba no era una prueba simple, era una prueba muy dura, no solo para Jesús, sino para todo su sistema, porque el equipo de Jesús, que eran todos estos discípulos, los 3 y todos los demás, eran la esperanza de Jesús de extender su evangelio.
era el sistema que el Señor había creado para que el cristianismo llegara a ser probablemente no lo que es hoy, sino lo que le hubiese gustado que fuera. Porque para eso Él estaba entregando su vida. Entonces dice, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Yo sé que ustedes quieren hacer lo bueno. Yo estoy convencido que ustedes entienden la cosa o tienen la mejor buena voluntad. Pero saben que no lo pueden hacer por sus propias fuerzas. Y este es un mensaje para todos hoy. Nosotros podemos tener muy buena voluntad, pero en nuestras fuerzas es imposible resistir al diablo. La carne es demasiado poderosa. Esa conexión con Dios tiene que ser absolutamente permanente. Y esto es una de las cosas que tenemos que valorar y darnos cuenta. Entonces, Jesús se apartó otra vez, se fue ahí a un tiro de piedra y repite la misma oración. Cuando regresa donde estaban los 3 discípulos, otra vez dormidos. El vino y la comida eran más fuertes que cualquier explicación que les pudiera dar. Estaban muy cansados. Entonces Jesús los despertó y ellos no sabían qué decir. ¿Vieron? A veces el Señor nos llama la atención y nos dice, pero ustedes, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Y ocurre que, la verdad, nosotros generalmente no podemos ni siquiera dar una explicación. Entonces, después de ocurrido esto, el Señor se fue a orar por tercera vez. Y cuando vuelve les dice, ¿siguen descansando y durmiendo? Está bien, ya está, ya fue, es todo lo que necesitamos, levántense. Ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. ¿De cuántas veces el Señor nos dice, siguen descansando y durmiendo? Con muy buena voluntad, pero no se puede resistir los embates del enemigo. Uno necesita algo más que eso. Y por eso les dice, levántense y vengan conmigo. Allí viene el que me va a entregar. Él era plenamente consciente de todo lo que iba a ocurrir. Y él se sometió a todo esto voluntariamente. Y aquella que era la esperanza del Señor Jesús, estos discípulos que van a continuar con la obra, con muy buena voluntad en sus corazones, seguían durmiendo, porque les pesaba la comida y la bebida. Y si lo traemos al día de hoy, nosotros sabemos que el Padre nos dio al Hijo en sustitución nuestra. Él entregó su vida, plenamente consciente. Hizo esto. Y muchas veces nosotros seguimos durmiendo, descansando, acostados, sin cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. ¿Cuánto fruto tenemos? Porque en el fondo de todo esto, la clave está en el precio que tuvo que pagar el Señor Jesús para cumplir con su parte del pacto. Y Él sabía desde un principio que nosotros no íbamos a serle fiel, pero Él fue fiel. Y dentro de nuestras fuerzas humanas, en oración, porque solamente con nuestras fuerzas humanas no podemos triunfar. La fuerza de voluntad es el arma del viejo hombre, no el arma del nuevo hombre. El nuevo hombre depende de la fuerza del Espíritu Santo y de nuestra
nuestro dejarnos guiar por ese Espíritu Santo, que es el que nos da fuerza. Y ese Espíritu Santo nos está reclamando, yo los escogí para que lleven fruto. Y nosotros podemos decirle, Padre, esto es mucho para mí, no se puede aliviar un poco la carga. Pero no nos olvidemos de terminar esa oración, siempre de la manera que Jesús nos enseñó. Pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que la voluntad y el Padre sea hecha, y que nosotros estemos dispuestos a entregar lo que sea, cosa que nos va a costar y mucho, pero el Señor ya lo sabe de antemano, y Él nos va a dar toda la fuerza que necesitemos. Que el Señor esté con ustedes y los bendiga.